Terrible, ¿no? Qué bueno. Hola, Song Ice. Yo con suerte me... Nosotros a las 9 de la mañana diciendo su GTA. No, yo a las 9 de la mañana me comí un pan y... No. ¿Todos tomaron desayuno ya? No. ¿Ustedes van a tomar desayuno como hay por la 1 de la tarde? No tomo desayuno. Uno toma el desayuno. Yo a las 9 de la mañana me estoy durmiendo. ¿Cómo comenzaron esta semana, chiquillos, con esta nueva modalidad? Bueno, igual las clases como la A 10. ah, ya. No tengo... Inglés Chiquillos, hablaron también. con el profe. ¿No? O sea, Ya hubo un error ahí. Hubo un error, pero les van a hacer bien. Ese que no es a la educación física va a ¿a ser qué el hora sería miércoles. educación física? A las de 5 a 6 los miércoles. Ah, ya, pero... Ah, ya. Yo lo había anotado un lunes. Sí, lo hicieron así, pero ahora los van a cambiar. Se los van a checar de nuevo. Bueno, ese cambio nomás va a haber. Ah, vale. Chiquillos, les quería hacer otra pregunta. Con los profes que han tenido durante la semana, ¿les dijeron algo sobre el Google Calendar? Calendar. Sí, el Yo lo calendario. uso, pero no han dicho nada. Ah, ya, porque habíamos llegado como acuerdo y que todos, para que ustedes fijen todas sus clases ahí en el Google Calendar para que no hayan errores ahí u olvido. ¿Ah? Según yo, profe, ¿Ya? se fija solo, o sea, porque yo no pongo las clases en el calendario de Google, pero igual se fijan. ¿Iré? Ah, No, ya, ya. yo no le pongo eso, es igual. Google me espía. Ah, sí. Ah, sí, claro, cuando envío la invitación ya sabe, ya queda fijado. No, ya, sí. Y hay algunas que a veces yo les coloco ahí, comienzo con la hora, porque a veces tienen otro uso horario, no sé, porque ha pasado varias veces, que a nosotros los profesores, en la reunión de profesores sí es a las 11 pero les llega la invitación como que es a las 12. No sé si les ha pasado. ¿No? Con física, sí. Ah, ya. Sí, porque yo todas las reuniones las comienzo con la hora, entonces 11 horas y para que no haya equivoco. Ya, chiquillos, fíjense. Me alegro que estén bien y con sueño ahí, Renata. Pero quiero comentarles algo. ¿Es bueno o malo? No, sí es bueno. ¿Cómo? No. En el pastel. No sé, es un comentario de la materia. ¿Es bueno o es malo? ¿O es terrible? Bueno, vamos a ver aquí. No, pero se necesitan respuestas precisas y concisas. Vamos a ver, Sí, es como que no es bueno o es malo. respuestas precisas y concisas. ¡Ah! ¿Logran ver la imagen? Sí, sí. ¿Sí?
Ujú. ¿Qué logran ver? Ya, ya. Y- Está. Hidróxido de sodio. Ah, bien, lo reconoce. Ya, ahora, ¿qué ven? Ya, el ácido sulfúrico, chiquillos, fíjense, para todos. Saludo ahí nuevamente a los que están calladitos. Eh, Chiquillos, yo les quiero hacer una pregunta para que contextualizarlos otra vez. Recuerden que ha pasado una semana y quizás nos hemos olvidado un poquito. Pero estamos, si queremos echar toda una bolsa, estamos nombrando compuestos, formulando compuestos para formular y plantear ecuaciones químicas, chiquillos. Eso estamos haciendo por si lo olvido. Entonces yo les hago aquí y quiero comenzar esta reunión, un recuerdito nomás. Ahí sale una botellita, una parte de una botellita de un ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. ¿Ya? Si yo les quisiera hacer una preguntita, ese ácido sulfúrico, ¿a qué grupo de compuestos pertenece? De los que analizamos. Hidróxido, óxido, sal, ácido, hidruro, en todas sus variantes. ¿A cuál corresponderá? Si yo les hiciera esa pregunta, el ácido sulfúrico, ¿a qué grupo de compuestos pertenece? Estamos comenzando con un recuerdito nomás. ¿Dónde ¿A está? qué? Oxoácido. ¿A un oxoácido? ¿Qué dice el Ay, público? ¿Está de acuerdo, no? Porque fíjense, chiquillos, miren, cuando nosotros hablamos de los ácidos inorgánicos, tenemos dos tipos nomás. Los ácidos terminados en ico-oso o los ácidos terminados en hídrico. ¿Ya? Esos dos tipos de ácidos. Fíjense, ¿cuál es este ácido sulfúrico terminado en hídrico o no en ico? Haga ese análisis. Obviamente hay terminado en ico, por lo tanto pertenece a ese grupito. Y ese grupito son los oxoácidos, chiquillos, son los oxoácidos. Son los oxoácidos, porque los otros hubiese sido ácido, bla, 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 hídrico, así como el ácido clorhídrico, el sulfídrico, el bromhídrico, el yodhídrico, el clorhídrico, bla, bla, bla. Todos los hídricos, pero estos son oxoácidos. Ahora bien, chiquillos, otra preguntita. Esto es un recuerdo nomás. Otra preguntita. ¿Cuál será la fórmula de este ácido sulfúrico? ¿O qué teníamos que hacer primero para llegar a esa fórmula de ese ácido sulfúrico, de ese oxoácido? ¿Se acuerdan el primer pasito, si usted no recordaba, por ejemplo, si le preguntaban en el supermercado cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? Nosotros hacíamos un pasito previo para llegar a esa fórmula, o dos pasitos. ¿Cuál era ese primer paso? ¿Cuál era ese primer paso para formular este ácido sulfúrico, un oxoácido? ¿Alguien puede comentar aquello? ¿Cuál era el primer paso? intercambiar las valencias. Ya, por ahí va, por ahí va. O sea, fíjese, va en relación de las valencias, va en función de las valencias la respuesta. Porque miren, es el ácido sulfúrico, por lo tanto, yo lo primero que tengo que hacer ahí es determinar con qué valencia está actuando ese elemento, que en este caso es ¿cuál es el elemento? Buenos días, Héctor. Azufre. El azufre. Por lo tanto, chiquillos, miren, el ácido sulfúrico. Yo lo primero que tengo que determinar es con qué capacidad está actuando el azufre. Voy a mi listita, si no se la sabe, voy a mi listita y busco cuáles son las capacidades de combinación del azufre, cuáles son las valencias del azufre. Para las personas que se están integrando, chiquillos, estamos en un recuerdito, no es para que no se olviden y contextualizar en lo que estamos. Entonces, ¿con qué valencia está actuando el azufre en ese compuesto que se llama el ácido sulfúrico? Creo que puede actuar con 2, 4 y 6. Con 2, 4 y 6. Perfecto. Ahora Martina nos pregunta y o da una respuesta así, ¿con la mayor
¿Cómo se dan cuenta? ¿Cómo yo puedo darme cuenta si cuando está escrito que es la mayor? Porque efectivamente es la mayor. Por su terminación en ico. Bien, Divi. Por su terminación en ico. Muy bien, Fernanda. Por lo tanto, Martina, sí, es con la mayor. Dígalo con seguridad nomás. Por la terminación. Por lo tanto, ¿con cuál está actuando? Con 6. Bien, chiquillos, bien. Esto de saber nomenclatura inorgánica les da poder. Ya, nosotros determinamos que es con 6. Ahora bien, yo quiero llegar a esa fórmula. ¿Qué es lo que hago ahora? ¿Qué hago ahora? Hidrógeno más el no metal que se quiere, con el no metal que se quiere formular, y después el oxígeno. Y Perfecto, a eso tenemos que llegar, pero para llegar a aquello hay un paso previo antes. ¿Cuál es el paso previo? Antes de llegar a esa fórmula y antes de lo que dice Martina de agregarle agua. ¿Cuál es ese paso? Ya nosotros determinamos que es... ¿Cómo? ¿Pero qué forma primero para intercambiar? El óxido. Ahí dice ahí, el óxido. Dígalo con seguridad nomás. Se forma el óxido, chiquillo. Por lo tanto, formen el óxido. Y de ahí, lo que dice Martina, agregamos agua. Entonces, si usted forma el óxido, chiquillo, si usted forma el óxido, les va a quedar S2O6. Se simplifica y ¿cómo va a quedar? SO3. Agregue agua al SO3. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar la fórmula? ¿Cómo queda la fórmula del ácido sulfúrico? H2SO4. H2SO4, chiquillo. Así llegamos a la fórmula de ese oxoácido, así llegamos a la fórmula de todos los oxoácidos, chiquillos, por si en algún momento de su vida se los preguntan. Así llegamos a la fórmula del oxoácido. Ahora bien, ya después tanto que va a usar el ácido sulfúrico, lo que siempre les digo, ya se lo va a saber que es el H2SO4. Bien, Sofía, bien, Héctor. Y bien todos los que recuerdan los pasos, chiquillos. Ahora, ¿qué pasa si yo les hubiese dicho al revés? Yo tengo la fórmula, que es el H12CO4, y yo les hubiese preguntado con qué capacidad de combinación está actuando el azufre ahí. ¿Qué hubiese hecho usted? Se hubiese puesto a llorar, no sé, hubiese empezado a botar todo, a patear el gato. No, hijito, ¿qué podría hacer para responder a la pregunta con qué capacidad de combinación está actuando el azufre? Ahora, viendo la fórmula. ¿Se acuerdan? Del oxígeno multiplicar -2 con el subíndice 4, lo que daría Ya. -8, y del hidrógeno el Ya. 1 por 2, entonces 2 más -8 daría -6. Y para Ya. llegar a 0 es 6. Perfecto, chiquillos. ¿Alguien tiene alguna duda con aquello? ¿Alguien tiene una duda con aquello? Por lo tanto, bien. Sí, sí, eso es práctica. Eso es práctica. Pero como vamos a seguir planteando ecuaciones y vamos a seguir utilizando esto, por eso que lo vamos a seguir utilizando y ahí usted lo va a seguir ahí practicando como dice. Entonces, chiquillos, fíjense, eso que decía Héctor es lo que nosotros debemos hacer cuando a partir de la fórmula nosotros nos preguntan con qué capacidad de combinación está actuando cierto elemento en un compuesto. Bueno, entonces, para que no se olviden, nosotros, chiquillos, estamos, son ahí, lo del oso ico. Oso ico se refiere a las terminaciones tradicionales de esa forma de nombrar compuestos, y eso me indica algo, Eso va a depender de, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente, oso menor, ico mayor. Partiendo de esa base, usted después, eso va a depender de las cantidades de capacidad que tenga un elemento, porque ahí va a variar. Si tiene una, solo terminará en ico en esa forma de nombrar compuestos. Si tiene dos capacidades, oso menor, ico mayor. Si tiene tres, la menor hiposo, la mayor la de al medio oso y la siguiente ico. Y si tiene cuatro,
la menor será hipooso, la que sigue será oso, la otra será ico y la mayor será perico. No perico de perico, sino perico. A eso se refiere con el oso y ico. Eso me indica algo en la manera tradicional de nombrar los compuestos, chiquillos. ¿Ya? Entonces, miren cómo vamos avanzando y continuando lo que estamos viendo la reunión pasada. La reunión pasada nosotros tuvimos planteando ciertas reacciones químicas, chiquillos, planteando ciertas reacciones químicas. Por ejemplo, aquí hay una reacción química. Díganlo con palabras, por favor, esto que está aquí. Díganlo con palabras. Díganlo con palabras. Ácido sulfúrico más... ¿Ya? Lo dije antes y me olvidé de nada. Lo dijo delante, parece. Sí, sí lo dije. ¿Alguien que le ayude? Hidróxido de sodio. Hidróxido de sodio, perfecto. ¿Ya? Ácido sulfúrico más hidróxido de sodio es igual Produce agua agua más busque su listita ahí. Produce agua y sulfato de sodio. Produce agua y sulfato de sodio. Chiquillos, fíjense aquí. ¿Por qué sulfato de sodio ese? Porque fíjense, el SO4, según su listita, ese es el anión sulfato. ¿Ya? Entonces, fíjense ahí como decía su compañera, el ácido sulfúrico más hidróxido de sodio produce agua y el sulfato de sodio. Chiquillo, entonces, para plantear esto, nosotros tenemos que saber formular el ácido sulfúrico, tenemos que saber formular el hidróxido de sodio y saber formular esta salsita que es el sulfato de sodio. Y fíjense, chiquillos, ustedes después ahí van a bajar un documento del MySchool, en los que nosotros ahora vamos a plantear ecuaciones, pero vamos a deducir, chiquillos, vamos a deducir qué genera, y mire qué maravilloso esto y qué poder nos da, Miren, ¿a qué me refiero con ese de qué poder nos da? Yo si les hubiese presentado solo aquello, el ácido sulfúrico con el hidróxido de sodio, yo mirando esos reactantes, yo deduzco y mirándolo así, yo sé que voy a generar agua y sulfato de sodio. Usted dirá, guau, ¿qué clase de brujería es esa? No, no es ninguna brujería, chiquillo. Las reacciones siguen un patrón. No un patrón de patrón, sino patrón de patrón. ¿Ya? ¿Cuál es este patrón? Y para conocer el patrón nosotros, todas las reacciones nosotros las podemos clasificar. Esas clasificaciones están en sus documentos, pero quiero invitarlo a que las podamos leer en conjunto. ¿Ya? Y conociendo esos tipos de reacciones, yo puedo deducir cuál es el producto de cierta reacción. O sea, yo mirando aquí, yo puedo saber, aquí es agua y sulfato de sodio. ¿Por qué? Porque yo sé el patrón. Y ustedes también lo van a saber y van a poder formular el producto. ¿Y cuáles son esos patrones, chiquillos? Los patrones son según tipos de reacciones químicas. Son súper poquitas, miren. Y fíjense qué fácil es esto. Aquí sale un esquema de los tipos de reacciones, chiquillos. De los tipos de reacciones. Las esferitas, como indica ahí, representan átomos o moléculas. Átomos o moléculas. Y fíjense, si yo tengo aquí reactante más reactante, puede ser átomo, átomo, molécula, molécula, átomo, molécula, y genero un producto, yo ahí voy a tener una reacción de combinación, Por ejemplo, yo le puedo decir, realice la reacción de combinación del hidrógeno con nitrógeno. La reacción de combinación con del hidrógeno con el nitrógeno. Entonces, ¿qué se va a generar? ¿Cuántos productos? Se va a generar un producto nomás. Y vaya pensando, si yo combino hidrógeno con nitrógeno, ¿qué se puede generar? ¿Qué compuesto?
un compuesto que ustedes conocen. Ahora fíjense, miren, ¿qué pasa si yo parto de un reactante y se generan 2 o más productos? Principalmente 2, dejémoslo. Yo ahí voy a tener una reacción de descomposición. Puedo decir, ¿cuál es la reacción de descomposición del agua? ¿En qué creen que se va a descomponer el agua? En sus elementos constituyentes, hidrógeno y oxígeno. Después esto lo vamos a ver con ejemplitos, chiquillos. Fíjense, en el otro tipo de reacción, tengo una esferita amarilla, tengo una esferita roja con una verde, y fíjense lo que pasa aquí, en esta reacción. Los átomos actúan igual por afinidades, chiquillos. Miren, ¿cómo podemos explicar esa imagen? Fíjense, el rojo está con el verde, pero aparece un amarillo. ¿Y qué es lo que dice el verde? Lo siento, rojo, prefiero estar con el amarillo. ¿Y qué es lo que hace el verde? Bota al rojo y se une al amarillo. Fíjense lo que ocurre en los átomos, ¿ya? Los átomos, al igual que nosotros, tienen afinidades. Algunos que son muchos mejores amigos, otros que se gustan y otros que se odian para formar un enlace. Miren lo que ocurrió ahí en el desplazamiento. Cuando eso ocurre, fíjense, yo tengo una reacción de desplazamiento. El amarillo desplazó al rojito. Y fíjense la representación de la otra. Doble desplazamiento. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Miren, ¿cómo la interpretan? Tengo amarillo, verde, rojo, azul. ¿Y qué es lo que... El rojo es muy inestable estando solo, así que busca otro átomo para unirse y después vuelven a intercambiar, una cosa así. ¿En cuál dice usted en el desplazamiento? ¿En el doble desplazamiento? Doble desplazamiento. Y en el doble desplazamiento. Ahí si ustedes ven la diferencia, ocurre algo de inestabilidad cuando el rojo está con el verde, por eso es más estable cuando está con el amarillo. Aquí lo que ocurre es que las parejas de átomos se intercambian. Entonces fíjense cómo quedan unidos en el desplazamiento. Amarillo, verde, rojo, azul. Cuando están frente a frente, el amarillo dice, no quiero estar contigo verde, quiero estar con el azul. ¿Y qué es lo que dice la otra? No quiero estar contigo rojo, quiero estar con el verde. Y ocurre un intercambio, chiquillos. Entonces, fíjense, estos patrones nosotros lo podemos aplicar a las ecuaciones químicas con los compuestos y elementos que nosotros sabemos formular. Entonces, fíjense en el ejemplito que salía acá. Ese compuestito, así como está representado, ¿a cuál se asemejaría de los tipos? A de combinación, de descomposición, porque nosotros sabemos que se generan dos cosas ya. Puede ser esta o puede ser esta. ¿Cuál les tinca? ¿Cuál les tinca? El ejemplito, esa que dice el H2SO4 más el NaOH. ¿A qué se parecerá? ¿Se parecerá a una reacción de combinación, de descomposición, de desplazamiento o doble desplazamiento? ¿Quién da una idea? Ya. Chiquillos, claro para todos ahí, ¿por qué es doble? ¿Por qué es doble? Claro para todos, ¿por qué es doble desplazamiento? Ahí Héctor daba una razón ahí porque son compuestos, sí. Esa es una de las razones. Los demás, chiquillos, ¿tienen alguna duda por qué es desplazamiento? Y en este caso, doble desplazamiento. ¿Alguna duda con eso? Ya, mire Ignacia. Volvamos a la imagencita. Ahí se desapareció. Ignacia, volvamos a la
Acá, miren. Nosotros sabíamos que aquí, en esta reacción, chiquillo, en esta reacción se genera H2O y se genera Na2SO4. Eso se genera en esta reacción, chiquillo. Eso se genera en esta reacción. Fíjense. ¿Y por qué llegué a esa conclusión? ¿Y por qué eso es lo que se genera? Porque eso es lo que se genera. Miren, cuando nosotros hablamos de esto, se generaron dos compuestos, por lo tanto ya descartamos una reacción de... Ya descartamos uno de estos. Porque se generan dos. Aquí descartamos esta también, porque aquí nosotros partimos de 1 y acá en nuestro ejemplito tenemos 2. Ya, puede ser, es una de desplazamiento, pero será esta o esta. Y fíjense, para que hubiese sido desplazamiento esta que nosotros la vamos a llamar simple, desplazamiento simple, este solito tiene que ser un átomo. Tiene que ser un átomo, tiene que estar solito. En cambio aquí, fíjense, en el ejemplito, no hay nada solito, porque aquí tendría que estar solo el hidrógeno, solo el azufre, solo el oxígeno. Ahí lo cumple. Porque hay un compuesto, pero para acá no. Por lo tanto, la única posibilidad, como decía Héctor, sería esto. Grupo de átomos, genera un grupo de átomos y grupo de átomos. Por lo tanto, fíjense, grupo de átomos y grupo de átomos. Por lo tanto, va a generar dos cosas. ¿Y qué es lo que ocurría en ese patrón, chiquillos? Este es el patrón, miren. El patrón es este. El H, el primero de un compuesto, se une al último del otro. Se une a lo H. Y va a generar HOH. HOH, eso es agua. Cada vez que en una reacción le salga HOH, eso es agua. Y fíjense, el patrón me indica aquí lo siguiente. El otro va a ser el, fíjense, miren. Miren cómo está aquí. Va a ser el primero de acá con el último de acá. Miren, esos dos se juntan. Y esos que están ahí. Extremos con interiores. ¿Ya? Entonces, fíjense. Si ese patrón, ahí tengo. Aquí se va a juntar esto con eso. ¿Y qué va a generar? Usted no puede poner el SO4Na porque tiene que seguir las reglas de la International United Projection Chemistry. ¿Qué es lo que dice? Coloque siempre el metal Na y el SO4. SO4. Y ahí después usted, con sus conocimientos de nomenclatura, tiene que intercambiar las capacidades de combinación. Como este tiene capacidad de combinación 2, pasa al sodio. Y el sodio tiene capacidad de 1, pasa al sulfato. Entonces, chiquillos, con esos patrones de tipos de reacciones químicas, yo puedo aquí, fíjense, miren, hay otra reacción. Tengo el cloruro de potasio y el nitrato de plata. Fíjense lo que genera nitrato de potasio y cloruro de plata. ¿Pero por qué genera eso? ¿Por qué genera eso? ¿Qué tipo de reacción es? La clasifico, es parecida a la otra. Compuesto, compuesto. Compuesto, compuesto. Por lo tanto, ¿cuál es el patrón aquí? El potasio se une con el que está acá, con el NO3, y voy a generar eso, KNO3. Y cuando usted los une, verifique las capacidades de combinación. ¿Cuál es la capacidad de combinación del potasio? 1 pasa al nitrato. Capacidad del nitrato 1 pasa al potasio. Y acá se une el Cl con la plata. Ese es el intercambio que hace. Por lo tanto, aquí voy a generar Agr, el cloruro de plata. Una vez que los une, verifique las capacidades de combinación. Como la plata tiene 1, pasa al cloruro, el cloruro 1 pasa a la plata. Y ahí nosotros podemos ver que esos son los productos que generan. ¿Ve, chiquillos? Los químicos hacen magia aquí. Entonces, miren, si yo les hubiese presentado solo el CACL con el AgNO3, llámese cloruro de potasio con el nitrato de plata, yo mirando ahí, yo hubiese sabido que se genera el nitrato de plata, cloruro de plata. ¿Por qué? Porque sigue el patrón de reacción de doble desplazamiento. Y si continuamos, chiquillos, miren. Ahí yo tengo dos reactantes.
¿cuáles serán los productos que genera esa reacción? Siguiendo ese patrón, ¿cuáles serán los productos? Hago reaccionar el AgNO3 con el HCl, es decir, el nitrato de plata con el ácido clorhídrico. ¿Cuáles serán los productos? Cloruro de plata y nitrato de hidrógeno. Ahí nos dicen cloruro de plata, perfecto, cloruro de plata más el NO3 y nitrato de hidrógeno. Ya. Ese nitrato de hidrógeno, trate de nombrar, fíjense, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece? ¿Cuál será la fórmula de ese nitrato de hidrógeno? Amoníaco, ¿o no? No, No me acuerdo. mire, vea la fórmula. ¿Cuál es la fórmula que se genera ahí? Ag más HCl. Ahí nosotros, fíjense, chiquillos. Ahí tenemos el... no, me equivoqué. Puse el HCl. Ácido nítrico. ¿Qué será? Sí. Chiquillos, miren, en esa reacción yo tengo el AgCl, AgNO3 más el ácido clorhídrico. No me escribieron, no me escribió la cosa, chiquillos. Nitrato de plata más... Esos son los reactantes, chiquillos, ahí se me escribieron. Esos son los reactantes. Y fíjense, se parece a una... lo primero que tenemos que hacer es clasificarla. A clasificarla será de descomposición, de desplazamiento simple, desplazamiento doble. Claramente es una reacción de desplazamiento doble, por lo tanto intercambiamos el primero que está ahí, que es la plata, con el último de ahí. Por eso que ahí su compañero dijo como producto el nitrato de plata. ¿Y cuál es el otro que se genera, chiquillos? Miren, siguiendo el patrón, el primero de aquí con el último de acá. El primero de ahí con el último de ahí. Por lo tanto, ahí se va a generar, que me habían dicho, nitrato de hidrógeno, pero eso, como el otro producto sería eso. ¿Y saben el nombre de eso? ¿Ya lo dijeron ya? Sus compañeros dijeron que era el ácido nítrico. El ácido nítrico, chiquillos. Por lo tanto, la reacción completa de esa ecuación sería AgCl más HNO3. Esa sería, chiquillos, esa sería la reacción completa. El nitrato de plata con el ácido clorhídrico. Eso es lo que les había dado. Y a partir de eso, como está escrito nomás, yo pude representar o ver cuáles eran los productos que se generan de esa reacción. ¿Por qué? Porque yo conozco el patrón de esa reacción de doble desplazamiento. Hago un intercambio. Ahí, la plata que estaba con el NO3 ahora se va a juntar con el último de acá. Y el primero se va a juntar con ese. Por lo tanto, ahí se va a generar el ácido nítrico. ¿Alguna inquietud de este ejemplo, chiquillo? ¿Alguna inquietud de este ejemplo? ¿Van entendiendo el patrón? ¿Van comprendiendo, analizando este patrón? Vamos a otro ejemplito, chiquillos. A otro ejemplito. Miren.
Vamos al otro ejemplito. Miren, chiquillos, ahí ¿logran ver la imagen? Sí, sí se ve. Ya, esa reacción, fíjense, cobre más nitrato de plata. ¿A qué tipo de reacción yo las puedo asociar? ¿A cuál se parece? Desplazamiento, nos dice Héctor. Sí, chiquillos, bien, desplazamiento. Bien, Sofía, bien, Héctor, bien, Sonaís. Chiquillos, si es una reacción de desplazamiento, fíjense, ahí ¿qué es lo que qué es lo que va a suceder ahí? Fíjense en el nitrato de plata. El nitrato va a decir, lo siento plata, prefiero el cobre. La plata va a quedar llorando ahí solita. ¿Cuáles serán los productos? ¿Cuáles serán los productos? Exactamente, Sofía. Esos son los productos. Esos son los productos. ¿Cómo lo supo? ¿Cómo lo supo, Sofía? ¿Qué clase de magia negra está haciendo? Había que tan solo intercambiarlos. Había que solo intercambiarlos, tan solo eso. ¿Por qué? Porque el patrón de esos tipos de reacción indica eso. ¿Ya? Chiquillos, los demás, ¿comprendieron por qué queda así? Exactamente, gracias a la International United Relations. La gracia es que lo diga así, no que lo diga la International Relations. ¿Ya? Entonces, chiquillos, fíjense, díganlo con nombre, por favor. ¿Qué se genera? Con nombre, que alguien me lo diga. ¿Qué se genera? ¿Cuáles son los productos de ese ejemplo? ¿Cómo se llama ese CuNO3 y esa AG? ¿Qué es lo que es eso? ¿Cómo se llama ese compuesto? Que alguien me lo diga, por favor, o lo escriba. ¿Qué es el Cu? Sofía, si usted analiza el cobre, las capacidades de combinación, el cobre no actúa con capacidad 3. Ese 3 que está ahí no se confunda, es el 3 que le corresponde al nitrato. ¿Cuál cobre, Héctor? Si, Sofía, si se hubiese formado el nitrato de cobre 2, ahí tendría que estar representado en la fórmula, porque lo que se generó ahí es CuNO3. Entonces, como el NO3 tiene capacidad 1, ahí está en el cobre, y el cobre tiene capacidad 1 para ese ejemplo, entonces pasa al nitrato. Por eso que se generó el CuNO3. Ahora, también se hubiese podido generar el nitrato de cobre 2, pero ahí usted lo hubiese tenido que representar ahí en la fórmula, como Cu paréntesis NO3 paréntesis 2. ¿Ya? Entonces, chiquillos, en este ejemplo se generó, como bien decían sus compañeros, y así como lo escribieron, nitrato de cobre 1 más plata. ¿Ya? Más plata. ¿Y cómo lo supieron, chiquillos? Porque siguieron el patrón.
Ya. Aquí yo tengo, recuerden, tengo que hacerle el recordatorio, chiquillos. El recordatorio es que estamos planteando, no estamos balanceando, por eso que a veces no nos cuadran los átomos de reactante y producto. Pero para después que nosotros podamos balancear, sí o sí nosotros tenemos que aprender sin equívocos, aprender a formular, porque no vamos a balancear algo que esté mal escrito, pues eso no tiene sentido. Entonces, lo primero es plantear bien y absolutamente bien. Aquí yo tengo una reacción, chiquillo. ¿Cuáles serán los productos? ¿Cuáles serán los productos de esta reacción? 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 Vamos analizándola, chiquillos. Tengo el CA paréntesis OH2 más el HBr. Más el HBr. ¿Cuáles serán los productos de esa reacción? Entonces aquí, chiquillos, para la demás gente, aquí nosotros estamos haciendo magia negra, pero para los químicos estamos solamente siguiendo un patrón de reacción. Ya. Veamos aquí una cosita. Ya, vamos aquí a ver, vamos aquí a analizar en conjunto y después lo vamos a comparar con las respuestas que me están diciendo aquí, chiquillos. Miren, ¿ya? Entonces, veamos aquí el ejemplito de nuevo. Ahora lo vamos a proyectar de nuevo. Miren. Miren, chiquillos. Ahí está el ejemplo. Y yo estoy pidiendo que haga aquí magia y me deduzca cuáles serán los productos. Y fíjense, aquí tengo compuesto, 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 compuesto. Por lo tanto, chiquillos, aquí en esta es una reacción de desplazamiento doble. ¿Qué es lo que ocurre en las reacciones de desplazamiento doble? Miren, miren cómo deben operar aquí. Este de aquí ya no va a querer este, va a querer ese. Por lo tanto, se va a generar, usted tiene que hacer aquí, se va a unir el calcio, ya no va a querer estar con el OH, va a querer estar con el bromo. Entonces, una vez que haga eso, chiquillo, porque tiene que juntar los extremos aquí, tiene que verificar las capacidades de combinación. Miren lo que se generó aquí. Busquen la capacidad del brr. Del brr. Profesor, ¿no sería uno como una sal, un bromuro? Sí, pues es un bromuro, es una sal, es un bromuro. Por lo tanto, ¿qué capacidad tiene el bromuro? 1. 1. Pasa al calcio. Tengo que verificar aquí la capacidad del calcio. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la capacidad del calcio? 2. 2. Por lo tanto, ¿a quién pasa? Al bromuro. Y se genera esa salsita, que es el bromuro de calcio. Más otra sustancia. ¿Cuál sustancia? Esta, que se va a juntar con esa. Y yo les dije que en todas las reacciones que ocurra H con OH, ¿qué es lo que es eso? Agua. Agua. Por lo tanto, fíjense, ahí yo tengo los productos que se generaron de esa reacción. CaOH, hidróxido de calcio más ácido bromhídrico. Voy a tener como producto el bromuro de calcio y agua. Fíjense, siguiendo el patrón solamente. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con este ejercicio, chiquillos? ¿El subíndice del hidróxido no altera cuando se junta con el hidrógeno? No, no lo altera, porque aquí, si usted ve la cantidad de átomos de reactantes y productos, no nos va a cuadrar solamente porque esta reacción no está balanceada.
pero no afecta en nada, porque el 2 que está, el subíndice del hidróxido en el calcio, acá, ese 2 que le correspondía al calcio, por lo tanto, este acá se lo trae, ahora ya no va a estar con el OH y se lo pasa al bromuro. ¿Cómo quedaría esta reacción, chiquillos? Miren, reacción de descomposición del ácido yodhídrico. ¿Cómo quedaría planteada? Reacción de descomposición del ácido yodhídrico. Ahí ya le estoy diciendo, reacción de descomposición. Reacción de descomposición del ácido yodhídrico. Recuerde, es un ácido hídrico. Un ácido hídrico es el hidrógeno y el elemento. ¿Cómo plantearía usted esa reacción? ¿Cómo plantearía usted esa reacción? Reacción de descomposición. Yo le estoy diciendo descomposición, o sea, estamos descomponiendo sus elementos constituyentes. ¿En qué se va a descomponer? Ya, Ignacia, efectivamente en eso se descompone, pero yo recuerdo que sí son ahí. ¿Recuerdan? O no se los di. Les di una listita de que ciertos átomos cuando van en una reacción química y van como moléculas, les di esa listita. Las moléculas diatómicas. Sí, la Exactamente, las dio. moléculas diatómicas. ¿Eso están en la lista de las moléculas diatómicas? Por lo tanto, ¿cómo quedarían representadas esas? H2 más 2. Perfecto. Ahora plantee la ecuación. Ignacia, es de descomposición, es al revés. Plantee toda la ecuación. Descomposición del ácido yodhídrico. Entonces, usted lo que está haciendo ahí es descomponiendo el ácido yodhídrico. Por lo tanto, usted parte del ácido yodhídrico, flechita, y ahí coloca el exactamente Isidora. Ahí está Sofía. Y ahí nosotros representamos, muy bien chiquillos, muy bien. Ahí representamos la descomposición del ácido yodhídrico. Ah, pero usted le puede preguntar, es ¿por qué el H2 y 2? Vaya a reclamarle a la UPAC, a la International United Production. Chiquillos, S2 del H y S2 del I no vaya a cometer el pecado químico, que esas son las capacidades de combinación. No, esa es una representación en función de su estabilidad. Esos átomos son más estables como moléculas, por eso que se representan así. ¿Ya? Entonces ahí ustedes colocaron la reacción de descomposición del ácido yodhídrico, chiquillos, el ácido yodhídrico, la reacción de descomposición del ácido yodhídrico. Se descomponen hidrógeno y yodo. ¿Alguna duda, chiquillos, con ese ejemplo? No, yo no. Ya. Vamos a hacer un último ejercicio, pero este sin ayuda, chiquillos. Este sin ayuda. Este sin ayuda. Vamos a hacer un ejercicio de aquí de la guía número 11. Voy a anotar aquí un ejercicio.
Miren, chiquillos, aquí yo quiero que ahí estén con un papelito al lado y planteen esta reacción. Planteen esta reacción. ¿La logran ver? La reacción del sulfato de bario con el cloruro, sulfato de sodio con el cloruro de bario. ¿Cuál sería? Ya, ahí, Ignacia, verifique la capacidad de combinación del bario. Ya, bien, ahí sí. Ya, ahí tienen, chiquillos, ahí sí. Héctor e Ignacia ya tienen los reactantes. ¿Cuáles serán los productos? ¿Cuáles serán los productos? Y anoten, y que alguien me anote la ecuación ahí, con los reactantes y sus respectivos productos. Fíjense, chiquillos, aquí yo no le estoy dando los productos, usted lo está deduciendo. ¿Por qué patrón se rigió, Héctor? ¿Por qué patrón de reacción? Muy bien, Ignacia, desplazamiento doble. Exactamente, Héctor, doble desplazamiento, porque se rigió por ese patrón, usted llegó a esos productos. Chiquillos, quiero que todos hagan ese ejercicio. Isidora, sí, eso es. Sí, Sofía. Los demás, chiquillos, los demás, ¿lograron llegar a aquel resultado de productos? ¿El NACL y el vaso 4? ¿Alguien tiene una duda con este ejercicio? Si lo analizamos, chiquillos, fíjense, como es un patrón de desplazamiento doble, el sodio se va a unir al cloruro. Recuerden los extremos ahí. Y lo de al medio, el Ba se va a unir al SO4. ¿Y por qué queda BaSO4? Porque si usted verifica el bario ¿qué capacidad tiene? 2. El sulfato ¿qué capacidad tiene? 2. Por eso que queda BaSO4. Solo se intercambian, eso es solo lo que hace. Ese es el patrón del doble desplazamiento Martina. Y al intercambiarse, tiene que cautelar las capacidades de combinación, que eso no va a cambiar de los elementos. Solo se intercambian Martina. Eso es todo. Más consulta, chiquillos. Más consulta de este ejercicio. Chiquillos, y para ir finalizando este ejercicio, miren.
¿Cómo podríamos representar esa ecuación? El carbono desplaza el hierro cuando reacciona con el óxido férrico. El carbono desplaza al hierro cuando reacciona con el óxido férrico. Y mire qué importante saber nomenclatura, porque como yo planteo el óxido férrico, ¿cómo quedaría esa ecuación, chiquillo? El carbono, ahí yo solamente le estoy dando los reactantes, pero fíjense, yo puedo deducir ahí cuáles serán los productos. ¿Cómo quedaría? Utilicen ahí la magia negra. No, no es magia negra, sus conocimientos de química para deducir los productos. Le falta un producto, Héctor. Ignacia, ese es el otro producto. O ese es un reactante. Ahí decídase cuál es el O2 o el O3. Ya. Chiquillos, analicemos esta reacción. Quiero que representemos los reactantes primero. Dice, el carbono reacciona con óxido férrico. Si me dice óxido férrico, es un óxido, pero si me dice férrico, chiquillos, ¿el hierro con qué capacidad está actuando? Mayor capacidad, perfecto. Por lo tanto, Fe2O3. Exactamente. Por lo tanto, y si es una reacción de desplazamiento, chiquillo, el carbono, ¿a quién va a desplazar? ¿A quién va a desplazar? Al hierro. Al hierro. Por lo tanto, el hierro queda solito. Queda solito. ¿Y el carbono a quién se va a unir? Al óxido férrico. No, el carbono se une al óxido férrico, pero ahí va a desplazar el hierro. Por lo tanto, se va a unir en este caso al oxígeno. ¿Y qué va a generar carbono con oxígeno? ¿Cuál es lo que se genera ahí? ¿Cuál es la capacidad del carbono? La más común de todas. Es 4. Y el oxígeno es 2. Por lo tanto, va a quedar C2O4 y va a quedar eso, chiquillo. Fíjense, ese ejemplito que yo les dije es ese. Miren, el carbono desplaza el hierro cuando... Exactamente, Ignacia. Como producto se genera hierro y dióxido de carbono. ¿Cómo yo supe? Fíjense, analicemos. Carbono desplaza el hierro. El hierro, porque estamos siguiendo el patrón de desplazamiento. El que está solito desplaza al hierro, queda solito. Por eso ahí tengo Fe. Fe, no tengo Fe. Bueno, igual tengo Fe, pero esta es Fe. Pero no es Fe de Fe, sino Fe de hierro. Chiquillos, ahí tengo el hierro, Fe. ¿Por qué? Porque el carbono lo desplazó. Ahora, ahí donde estaba el hierro, ahora se va a unir el carbono. Entonces el carbono yo lo uno al oxígeno. Y eso es lo que tienen que hacer, chiquillos. Carbono unido al oxígeno. No se fijen en esos subíndices que están acá. Y acá ustedes se los van a dar. Entonces usted dice aquí, el carbono tiene capacidad 4, pasa al oxígeno. Y el oxígeno tiene capacidad 2, pasa al carbono. Y va a quedar C2O4. ¿Qué tiene que hacer usted ahí? Simplificar. Y por eso que queda CO2. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda? Exactamente. Esta es una reacción de desplazamiento simple.
porque tengo un átomo y un compuesto. ¿Más dudas, chiquillos? ¿Dudas? Entonces, yo los quiero invitar, chiquillos, que me bajen esa guita del MySchool, donde están estos tipos de reacciones, más esas guitas que están ahí trabajando. Y en la próxima reunión sí revisamos esa guía de reacciones químicas y la guía 2 de reacciones químicas. La vamos a revisar todos en conjunto, chiquillos. Bueno. Va. ¿Usted quiere hacer reaccionar, agregar ácido sulfúrico al agua o agregar agua al ácido sulfúrico? Héctor. Si usted agrega ácido sulfúrico al agua, no pasa nada. Pero si agrega agua al ácido sulfúrico, podemos hacer explotar todo Temuco. O sea, tenemos que agregarle agua al ácido sulfúrico. Sí, recuerden, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico y el ácido clorhídrico, chiquillos, son clasificados como que son todos oxoácidos, pero son oxoácidos fuertes, son extremadamente peligrosos. Y ahí, como dice Héctor, lo podemos hacer lo que estalle más. No es nada de caro. Chiquillos, ¿más dudas de estos tipos de reacciones? Tipos de... Ya saben reaccionar, sí. ¿Saben? Ahora pueden decir, una vez conté un chiste químico, pero no hubo reacción. No es lo mismo, Ignacia. El azufre es el átomo, S. El sulfuro es un ion de azufre, que es cuando el azufre gana 2 electrones, y ahí se genera el sulfuro. Exactamente, eso es. El sulfuro es un ion del azufre. Pero si usted dice azufre, eso es solamente S. Pero si dice sulfuro, es S, me refiero a S de S, no S de S, es el S 2 menos. Ya, chiquillos, entonces los invito porque ya vuelo mi asado de cordero que se está cocinando ahí en mi quincho. Los invito a que lean esa guía. Mi guía es de una hojita nomás, de estos tipos de reacciones hay para que los vayan analizando, de estos tipos de reacciones, combinación, de síntesis, de descomposición o análisis, la de desplazamiento simple y la de desplazamiento doble, que les va a permitir a usted deducir los productos de estas reacciones químicas que estamos planteando con ayuda de nomenclatura. Bueno, chicos. Entonces, por favor, cuéntenle un chiste químico de reacciones. Profe, le contamos un chiste al profe Daniel en la tarde, pero no hubo reacción. Chiquillos, más consultas de esto. Si no hay más consultas, los dejo en libertad de acción para que vayan a tomar desayuno o a almorzar, aunque es muy temprano para el almuerzo. Chiquillos, que estén súper bien.
Cualquier consulta la realizan a mi correo, chiquillos. Bueno, entonces nos estamos viendo y bajen por favor esas guías que están en el My School. Está Héctor, está la 9, la 10 y la 11. La 10 es sobre los tipos de reacciones, ¿vale? Para que las vaya complementando. Ya, profe. Ya, chiquillos, que estén súper bien, que tengan una excelente tarde. Cuídense. Nos vemos. Adiós, cuídense todos. Chao, Adiós. profe, que esté bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, Direct. Chao, profe. Martina, chao. Solán, chao. Exacto, pronto se viene esa clase. Perfect y nice. Chao, chiquillos, que estén súper bien. Chao. Uy. Laboratorio online.